hacer otro cronograma. Y en ese orden de cosas está corriendo, digamos, este cronograma, y ya pues esperamos culminar esta semana. Hay un comunicado, congresista Ruiz, que está firmado por el segundo vicepresidente del Congreso y la tercera vicepresidenta también, y los voceros de las diferentes bancadas, a través del cual se lamenta, dicen, las opiniones mediáticas de quienes señalan que este Congreso no tendría la legitimidad para debatir y votar la elección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, opinión que no se condice con aquello que es reconocido de forma expresa en nuestra Constitución. ¿Cuáles han sido las verdaderas motivaciones para poder emitir este comunicado, este pronunciamiento? Bueno, desde un principio esta cosa ha tenido, digamos, críticas muy normales, ¿no? Porque consideramos de que esta nueva metodología de poder elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, lógicamente que ha pisado algunos callos. Y a muchos de los peruanos no les gusta la meritocracia, se ve el problema en educación. Bueno, es decir, nosotros lo que tratamos es de que orientar de nuevo al país a la formalidad en sus instituciones. Nos hemos dado cuenta de que varias instituciones del Estado están justamente creciendo, permaneciendo en forma informal. Ahí tiene usted al Jurado Nacional de Elecciones, tiene usted al Tribunal Constitucional, que tiene miembros vencidos por más de 2 años, ¿no? en sus funciones. Entonces, eso está llevando a nuestro país a una informalidad bastante peligrosa, haciendo peligrar, lógicamente, lo que usted ve, la democracia en nuestro país. Si no la fortalecemos, definitivamente esto va a ser un problema más tarde. Y creemos que como que el Congreso es, digamos, una institución que tiene la prerrogativa de poder elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, más habiendo nacido de un problema justamente dado en el tribunal, es que nosotros creemos conveniente de que debemos elegir. Es más, el no elegir ahora prolongaría la informalidad en nuestro país, y eso es peligroso para una institución, para el Estado. El cuestionamiento de algunos especialistas, congresistas, es la premura, ¿no? ¿Y por qué no esperar al nuevo Congreso de la República? ¿Qué respuesta tienen ustedes ante estas nosotros, como teorías? mi estimado amigo, tenemos un cronograma desde que iniciamos esto no es un trabajo al azar. Hemos hecho un reglamento para poder trabajar esta elección. Luego un cronograma que ha aprobado también por el Pleno, ¿no? Y eso ha sido de alguna manera detenido en el mes de noviembre del año pasado, pero que los técnicos y el trabajo de la Comisión Técnica se avanzaba en el cruce de información. Y ese cruce de información ha sido lo más trabajoso, digamos, porque si usted entra a la página web de la Comisión va a encontrar usted la cantidad de aportes de la ciudadanía, de instituciones en las cuales hemos oficiado para poder hacer un trabajo bastante transparente y limpio. Las críticas que ha habido, lógicamente, ha sido de gente, o que hay, lógicamente, de gente que no le gusta pues la meritocracia, no le gusta de que se elija de esta manera a los miembros del Tribunal Constitucional. Es más, hay muchísimos intereses en estos momentos de que no se dé, y que piensan de que hay que el próximo Congreso lo haga. Pero imagínense usted, nosotros con un cronograma que ya está por terminar, dejar esto así, usted se imagina el próximo Congreso eligiendo al Tribunal Constitucional en cuánto tiempo, o sea, mientras tanto va a duplicarse ya el tiempo de permanencia de los actuales miembros del Tribunal Constitucional, que no dejan de, lógicamente, de criticar también a esta comisión porque les conviene seguir aunque sea 2 periodos, ¿no? Y eso le perjudica al país. Nosotros no hemos buscado hacer como se ha hecho antes, un tribunal a la medida de quienes la eligen, porque antes se elegía, cada partido político ponía su tribuno, ¿no? Y en base a eso se elegía, mejor dicho, a la deditocracia, y eso es lo que tenemos que cambiar.
Y tomando un término al cual usted se ha referido, congresista, la meritocracia, ¿no? ¿Considera que los 6 elegidos de los 15 candidatos representan garantía que van a cumplir sus funciones con excelencia? ¿Los procesos de evaluación le han parecido los más adecuados y los más precisos? Bueno, yo quiero levantar en estos momentos una noticia que se ha estado circulando últimamente. Se ha encontrado a 2 de los 15, ¿no?, comprometidos con problemas en audios y cosas que no debe existir. Y lógicamente, como es lógico, analizando esta situación, sí, pues, la comisión no ha hecho el filtro necesario para que estos señores no estén en esta etapa del concurso. Lo que quiero decir es que sí se hizo, y quiero empezar desarrollando este concepto de esta manera. Sí se hizo todos los filtros posibles, hemos pedido toda la información a la Fiscalía, al Poder Judicial. Lo que pasa es de que estos señores seguramente están en investigación, ¿no?, y la Fiscalía tiene sus formas y tiene sus modos de cómo hacer las investigaciones, y tiene lógicamente reservas para poder dar la información. A nosotros hemos trabajado con la información de la Fiscalía, el Poder Judicial nos han alcanzado. Entonces no podemos entrar más adentro cuando las investigaciones son de forma reservada, que lógicamente tienen que hacerlo para evitar de que los imputados puedan darse cuenta de que les están investigando, y esto pues malograría, digamos, el proceso de investigación que están llevando a cabo ellos. En ese caso, ya es el Pleno del Congreso que tiene todos los documentos a la mano y también estas informaciones para poder elegir a los 6 miembros del Tribunal Constitucional. En ese orden de cosas, yo creo que hemos llevado un trabajo bastante serio y transparente desde el principio, y creo que hay dentro de los 15 personas, hay juristas bastante valiosos y que han tenido que hacer, digamos, una serie de cosas que nunca antes han hecho, recopilando documentación e información de ellos mismos, que por ejemplo es bastante tedioso. Por ejemplo, el tema de la declaración jurada de intereses, ¿no? Hasta 4º grado de consanguinidad que hizo la Contraloría General de la República. Es un tema bastante tedioso, y que ellos han tenido que hacerlo no solamente ante la Contraloría General de la República, sino también ante la Comisión. Muy bien. Muy bien, agradecemos por este diálogo al congresista Rolando Ruiz Pinedo, presidente de la Comisión de Selección del Tribunal Constitucional, aquí en Ampliación de Noticias en RPP, La Voz del Perú. Vamos a estar expectantes para ver qué es lo que sucede esta semana con la elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional en el Congreso de la República. Una pausa y regresamos. Hola, vengo de Alarmas Verisur. Hola, gracias por venir tan rápido. Pase. Sí, ya me han informado del intento de robo. Hola. Sí, anoche, y no hemos pegado un ojo. Bueno, no se preocupen. Voy a analizar los puntos vulnerables para dejar la casa protegida. ¿Podría dejar hoy instalada la alarma? Por supuesto. Ah, bueno, cuanto antes mejor, ¿no? Sí, así dormimos tranquilos. Protege lo que más te importa con Alarmas Verisur. Llama al 0800-229-29 o solicítalo online en verisur.pe. Esta pandemia nos ha llevado a pasar más tiempo en casa y a convivir más con nuestros seres queridos. ¿Cómo hacer para tener un ambiente saludable en la familia? En primer lugar, refuerza los vínculos. Es bien importante que expreses tu cariño a través de gestos, palabras y dedicar tiempo tanto a tus hijos como a tu pareja. En segundo lugar, busca una comunicación asertiva en la que todos los miembros de la familia puedan expresarse sin temor. Y en tercer lugar, establece límites con respeto. Las normas y las reglas ayudan a organizar la dinámica familiar con respecto a horarios, responsabilidades. Si por más que has intentado, el ambiente en tu familia y las relaciones no son las adecuadas, busca ayuda profesional. Los especialistas de la salud estamos para apoyarte.
En 1814 se formó el Ejército Libertador de San Martín, llamado también Ejército de los Andes. Contaba con aproximadamente 4.000 hombres, quienes eran en su mayoría andinos, así como negros y mulatos libertos. Organizado y dirigido por el general José de San Martín, su objetivo era llevar a cabo la independencia de las provincias, acabar con la dominación española en Chile, restaurar el gobierno independentista y poner fin al dominio español en el virreinato del Perú. ¿Tener una sola red social? ¿Tener amigos iguales? ¿Escuchar un solo género en un solo idioma? Nah, no nos gusta una sola cosa. En Estudio 92, como tú, preferimos variedad. Porque a veces estás en modo chill y luego en modo juerga. Porque es más chévere escuchar música de todo el mundo. Porque la diversión está en la mezcla. Estudio 92. Primeros en tu música. Mañana, Carlos González y Omar Mariluz los acompañan en Ampliación de Noticias, analizando la coyuntura política electoral que vivimos por estos días, Carlos. Y bueno, Guillermo Bermejo, congresista electo de Perú Libre, anunció el inicio de la recolección de firmas para un referéndum por la reforma de la Constitución. Y también el candidato Pedro Castillo señaló que el 28 de julio va a pedirle al Congreso de la República que se agende la instalación de una asamblea constituyente. Pero es muy importante analizar las formas, el cómo se va a lograr esto. ¿Se puede instalar una asamblea constituyente? ¿Cómo se tendría que hacer? Vamos a conversar de esto con Joseph Campos, abogado constitucionalista. Doctor Campos, ¿cómo está? Buen día. Buenos días, Omar. Buenos días, Carlos, a su disposición. Muy buenos días. Bueno, a ver, puede parecer a veces muy confuso porque entendemos que hay procedimientos, hay caminos, lo que dice el congresista electo, Bermejo, sobre la recolección de firmas para un referéndum, lo que anuncia el candidato Pedro Castillo para instalar una asamblea constituyente. ¿Esto es posible? ¿Se puede llevar a cabo la instalación de una asamblea de este tipo? Yo creo que no. Yo creo que lo que se está confundiendo son lo que surge de un contexto político y llevarlo a una mala interpretación de lo jurídico. La Constitución hace un bloque junto con su ley de desarrollo, que es la ley 26.300, que precisamente ve el tema de iniciativas, referendos, etcétera, ¿no? De participación ciudadana, ¿no? Que dicho sea de paso también, como antecedente histórico, es la primera vez que existe en la historia constitucional peruana, ¿no? Lo trae el proyecto fujimorista de los 90, ¿no? Y lo trae precisamente un poco para saltarse la necesaria participación de la política y un poco recurrir, ¿no?, a estos populares iniciativas para efecto de evitar la negociación, la conversación, ¿no? En fin. Pero lo importante es que la ley dice que en el artículo 39 que los referéndums a los que se refieren son para la reforma total o parcial de la Constitución de acuerdo al artículo 206 de la misma. Ajá. O sea que el marco de desarrollo, a pesar de que haya un referéndum, tiene que siempre reconducirse al artículo 206. Y esto tiene una explicación hasta lógica. Si nosotros dijéramos y permitiéramos que por interpretación un referéndum desaprobara una constitución y promoviera una asamblea constituyente, podría existir la posibilidad de que esto ocurra cada 5 años, ¿no? Y esto se convierte ya no en una democracia constitucional, sino en una democracia plebiscitaria. Y eso es casi un método utilizado por los proyectos autoritarios, porque en realidad hasta ahora yo no entiendo qué es lo que no le permite la Constitución a un gobernante hacer y desarrollar un proyecto político de gobierno de gestión. Yo cuando lo vi no entendí, porque habría que preguntarse de repente a los periodistas, habría que decirle, a ver, ¿de qué manera la Constitución no le pone un límite como le pone un límite a todos los presidentes del mundo, ¿no? Para efectos precisamente de establecer que las democracias constitucionales
son los derechos, los límites. Entonces yo sí creo que hay un error de concepto. Al final, la Constitución, que tiene una vocación de preservación, una vocación de ser, de reconducir toda la representación política, que es el único que tiene el poder constituyente derivado a través de este procedimiento de reforma, y que en buena cuenta esta habilitación que le dio el Jurado Nacional de Elecciones a lo que hizo Bermejo y Chirinos, en realidad no está libre de cuestionamiento, porque en realidad el haberle permitido al Jurado Nacional de Elecciones el comprar ese kit, en realidad está por verse su validez si es que se controla ante el que es el máximo tribunal, que es el Tribunal Constitucional, porque el jurado solamente es máxima autoridad en temas electorales, y esto no es un tema electoral, ¿no? Entonces es un tema que hay que precisarlo con énfasis, ¿no? Desde otra perspectiva, doctor Campos, ¿cómo es que se puede convocar de manera correcta, de manera legal, una asamblea constituyente? Lo que pasa es que la asamblea constituyente es consecuencia de un hecho político, ¿no? O sea, en realidad cuando se dice y se pone como ejemplo Chile, había que ver qué es lo que se ocurre en Chile para comprender un momento de ruptura, ¿no? Son momentos claros de ruptura, ¿no? El momento constituyente, ¿no? Hay un momento especial. Especial, político, intenso, violento en algunos casos, así es, pero por lo menos que expresamente se señale, como ocurrió, que Chile, todo el país estuvo en lo mismo, y más allá de que podamos estar en contra de los actos de violencia, lo cierto es que fue claro y determinante una voluntad política que hoy no existe, porque yo creo que lo que se ha confundido es la coyuntura electoral con ese tema, porque en realidad el resultado, por lo menos, vamos comenzando, el 50% no se sabe si está a favor o en contra de una asamblea constituyente. Y en el 50% de los que votaron por uno de los candidatos, tampoco se sabe si están con el tema de la asamblea constituyente. Entonces, es una arrogancia el hecho de pretender establecer sinónimos entre el resultado electoral y la vocación por una asamblea constituyente. Y al poder constituyente no se le busca a través de referéndum. El poder constituyente se manifiesta, se expresa. O sea, no necesitas ir a preguntar, oye, poder constituyente, ¿estás ahí? No, eso no es así. Se expresa el momento constituyente como un acto intenso político, no jurídico, ¿no? Que efectivamente tendría que ocurrir. ¿Eso ocurre en este momento? No, yo no lo veo, pero definitivamente si existen además temas muy puntuales desde un punto de vista técnico. Si uno cuando uno cambia la Constitución, estoy implícitamente estableciendo el debate sobre todas las normas de la Constitución. Entonces, yo digo, ¿va a haber derecho a la vida? Sí. ¿Derecho a la libertad? Sí. ¿Libertad de expresión? También. ¿Defendería del pueblo? También. ¿Poder judicial? También. Claro. En realidad se va a repetir. Hay algunos puntos que se van a repetir. ¿Qué es lo que se quiere cambiar, ¿no? Vamos a la reforma. O sea, el punto central es que normalmente, y eso es un camino casi repetido, ¿no? Es que efectivamente lo que no se dice que molesta de la Constitución es que le dice al Poder Ejecutivo, oye, tú no puedes hacer esto. Le dice al Poder Legislativo, tú no puedes hacer esto. Y le dice así, divide las competencias como una forma precisamente de que el poder no se concentre y que efectivamente podamos desarrollar un proyecto autoritario. Entonces, lo importante de conservar esto es más bien, definitivamente, si hay algunos capítulos que se quieran mejorar, perfecto, pero no entremos a querer superar a unas experiencias más conflictivas como ocurrió con Ecuador, Bolivia, Venezuela, que son los únicos que nos superan en el continente. Todo lo demás, bueno, no cuento Centroamérica, pero en América del Sur, solo Venezuela, Ecuador y Bolivia nos superan el número de constituciones. Y en cambio, las democracias más estables siempre buscan el desarrollo político para efectos de buscar reformas que sean necesarias, pero de ahí a saltarse la valla y buscar
directamente una pregunta, es como insisto, instalar democracia plebiscitaria. Y eso yo creo que es lo que deberíamos evitar. Muchísimas gracias, doctor Campos, por esta claridad en un tema tan importante, ¿no? Y es lo que en verdad deberíamos preguntar, ¿qué se quiere cambiar? ¿Qué se quiere cambiar? ¿Qué se necesita cambiar? Porque está muy bien, puede haber cosas modificables definitivamente y entender cómo. ¿Es necesario realmente una asamblea constituyente si se quieren hacer modificaciones a la Constitución? Bueno, ya entraremos a ese análisis más adelante, Carlos. Son las 9:29, hacemos una pausa, venimos con más aquí en Ampliación de Noticias. El antropólogo norteamericano Richard McNeish excavó la cueva de Piquimachay en Ayacucho entre 1969 y 1970. Buscaba el origen y el desarrollo de la agricultura. En una de las capas de tierra más profundas encontró este fragmento de hueso perteneciente al húmero de un perezoso gigante del Pleistoceno. Estamos estimando que a partir del sábado 10 podríamos ya estar cubriendo el grueso de los 50, pero igual podríamos empezar con los de 40, por lo menos el grupo 47, 48, 49. Lo que nos compete es al Perú propiamente. Al Perú, a un jurado nacional de elecciones que está incompleto hasta el momento, con serias observaciones, pero eso no lo vamos a resolver nosotros. Lo que solicitamos es que se proceda y se termine este proceso, respetando la votación que la población ha realizado en los lugares donde le ha tocado sufragar. Primera evaluación de lo que ha significado la jornada de hoy de esta delegación de peruanos en Washington, D.C., que no fue recibida por el señor Almagro. ¿Qué auditoría le vas a pedir a una entidad que ha dicho que las elecciones son limpias? Lo que han ido a hacer estos señores es un circo y les salió mal. Han tratado de inventar toda clase de excusas para desacreditar a un grupo de votantes de las zonas más pobres del Perú. ¿Por qué? Porque no comparten su voto, no comparten su elección. Eso no es democrático. Probabilidades de éxito, ves tú, en esta misión que han emprendido a Washington, D.C. para buscar, repito, esta auditoría. Ninguna, muy poca o ninguna probabilidad. A Castillo el panorama no se le pinta nada auspicioso. Una cosa puede decir lo que él diga en un mensaje en la plaza pública, otra cosa lo que él vaya a transmitir con su equipo de gobierno. Todos estamos experimentando una serie de emociones, algunas de ellas no tan agradables como el miedo, la cólera y la tristeza, pero están ahí por alguna razón. El miedo nos permite protegernos del peligro y cuidarnos. La cólera nos permite defendernos y la tristeza nos permite asimilar una pérdida. Si estas emociones que sientes son muy intensas, primero busca autocalmarte con técnicas de relajación o de respiración. Exprésalas de manera adecuada y trata de analizar por qué están emergiendo y qué necesitas hacer para poder seguir adelante. Pero si ya son muy frecuentes y muy intensas y no las puedes manejar, busca ayuda. Los profesionales de la salud estamos para apoyarte. Hoy más que nunca, usted necesita grandes dosis de buena información. Por eso, en RPP, te informamos para prevenir. Así puedes tomar las mejores decisiones. Con la verdad, porque nuestro sistema de noticias trabaja con información verificada y confiable. Con la mayor red de periodistas y corresponsales en todo el país. Para recoger tu voz y hacer que se escuche. Escucha a RPP, la voz del Perú.
9 de la mañana con 35 minutos. Omar Mariluz y Carlos González los acompañan este domingo en Ampliación de Noticias aquí en RPP, La Voz del Perú. Indudablemente la violencia contra la mujer es un problema pues que persiste en nuestro país, pese, no hay por qué dudarlo, a los esfuerzos de las autoridades, ¿no? Sin embargo, al parecer se requiere la ejecución de medidas más oportunas y que sean más sostenibles, que permitan pues contrarrestar y neutralizar estos actos de violencia. Vamos a conversar sobre este punto con la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Silvia Loli Espinosa. Ministra, muy buenos días, bienvenida a RPP. Muy buenos días a ambos. Muchas gracias por la posibilidad de conversar con ustedes en este momento, en esta ocasión. Ministra, comencemos con el diagnóstico. ¿Cuánto se ha agravado, o en todo caso, cuán difícil ha sido contrarrestar durante la pandemia el problema de la violencia contra la mujer? Bien, en realidad el problema contra la violencia contra la mujer, así como usted lo ha señalado, es un problema que afecta al país hace muchísimo tiempo. Sin embargo, el año pasado hubo una disposición que señalaba que las personas debían mantenerse en sus domicilios y, por lo tanto, no debían salir. Y entre las posibilidades de salir, por ejemplo, el impedimento de salir impedía que las mujeres pudieran ir a denunciar. Creo que no se ve bien mi imagen, la veo medio extraña, pero ya. Creo que tiene que mover su... Ahí está, ahora sí. Ahí vean. A ver, me tengo que siempre mover. para el lado opuesto. Para los que nos siguen en la plataforma de televisión, ¿no? Porque estamos en multiplataforma, radio y televisión, la ministra Loli está acomodando su cámara para poder verla, verla mejor, ministra. En fin, creo que se ve peor. No se preocupen. Ya, mejor así, mejor creo que así. Ahí tenemos su imagen. Ok, sí, le señalaba lo siguiente, ¿no? Que a raíz de la COVID, lo que se señalaba es que las personas, para proteger su salud, no debían salir. Y hubo además, desde el Estado, la disposición del cierre preventivo de muchísimos servicios, incluidos los centros de emergencia mujer que no atendieron en la primera fase. Entonces, obviamente, en ese periodo cae la denuncia de las mujeres. Entonces, no se evidencia con claridad que en realidad está habiendo un incremento de la violencia. Cuando luego empieza a verse que en las llamadas telefónicas a la línea 100 hay un incremento, entonces allí se puede percibir claramente el incremento de la violencia. Las llamadas a la línea 100 se incrementaron en 150%. Es decir, al no poder salir, las mujeres acudían a las llamadas telefónicas. Por eso es que este año, para evitar que pudieran seguirse dando estas dificultades, este gobierno de transición y emergencia decretó que todos los servicios que da el Ministerio de la Mujer en temas de violencia, así como para personas vulnerables, son servicios esenciales y por lo tanto no pueden cerrar ni con pandemia, ni con terremoto, ni con inundación, porque justamente cuando hay esas circunstancias suelen incrementarse no solamente la violencia en la pareja, sino la violencia sexual y otro tipo de violencias contra las mujeres, cuando ellas acuden, por ejemplo, a solicitar agua o alimentos, puede haber chantaje sexual, etcétera. Entonces, los hemos declarado ahora como servicios esenciales, justamente para evitar que haya una reducción en la denuncia o que la gente sienta que no tiene los espacios donde acudir. Otra medida que se ha dado, y que afianza una medida que había dado el anterior gobierno, encontramos nosotros 220 más o menos equipos itinerantes que son servicios de los centros de emergencia que acuden al lugar donde están las víctimas. Esa es una iniciativa muy importante. ¿Por qué? Porque hay que buscar a la víctima donde está. No necesariamente las mujeres acuden a los servicios o tienen la posibilidad de hacerlo. Nosotros ahorita tenemos 957 equipos itinerantes que aglutinan alrededor de 3.000 profesionales que cuando reciben una denuncia telefónica o el reporte de la policía o de cualquier tercero de que hay una situación de violencia en determinado lugar, acuden al lugar de los hechos a brindar la atención integral a las víctimas. Eso ha supuesto que triplicáramos también la capacidad de denuncia, en lo que se demuestra en las cifras que tenemos este año en materia de violencia. Y justamente esas cifras, ministra Loli, en estos primeros 6 meses del año, ¿no? La primera parte del año, ¿qué nos dicen las cifras de denuncias? ¿Cuántos feminicidios registrados hasta el momento ha habido? ¿Son más que las del 2020, más que las del 2019 o son menos? Miren, en realidad estamos dentro del promedio que se tiene en los últimos años, que son alrededor de entre 150 y 160 feminicidios por año.
Hasta ahora, hasta el 29 de junio, teníamos 68 feminicidios. De ellos, se habían realizado este año en realidad 55, se han realizado 55, sino que como hay todo un proceso judicial donde la Fiscalía tiene que calificar los hechos, este año ha calificado hechos que han sucedido el año pasado, en 13 casos, los ha calificado este año recién como feminicidios, que se suman entonces a los feminicidios que han ocurrido este año, y tenemos por eso 68 feminicidios ocurridos, o digamos que tenemos ahorita en la estadística al 29 de junio, ¿no? En realidad es una cifra preocupante porque es algo que no está reduciéndose. ¿Qué nos preocupa? Nos preocupa la prevención. ¿Por qué es tan difícil, ministra? ¿Y por qué es tan difícil luchar contra la violencia contra la mujer? Es muy difícil porque está asociada a la forma de relación, a los patrones de relación que hay entre hombres y mujeres, a cómo nos relacionamos, a cómo valoramos al otro y a estas posiciones de control y de poder que hay con relación a las mujeres. Si ustedes escuchan nomás o ven las noticias que usualmente suelen dar también, ¿por qué sucede un feminicidio? Está asociado a una acción de poder. Que la mujer se fue de la casa, él quería que regrese, ella no quería regresar, la mata. O la mujer se quiere ir, él no quiere que se vaya, la mata. O la mujer ya se fue, él quiere que regrese y ella no quiere. Entonces hay, en realidad, cuando uno ve, parece que fuera la misma historia siempre, ¿no? Es casi la misma historia en la que termina con la muerte de las mujeres cuando la mujer se niega a subordinarse a la voluntad de los varones. Entonces, muchas veces las mujeres les avisan que se van a ir de la casa y están a solas con él, corren riesgo. No saben identificar el riesgo de muerte que es tan alto en este tipo de circunstancias. Entonces, se necesita afianzar mucho más el trabajo, porque hay decisiones que son individuales. Si yo ya estoy separada de la persona y me cita a un hotel para poder acordar conmigo algo sobre la pensión de alimentos, yo no debería ir al hotel porque corro el riesgo de ser asesinado en un hotel, que es uno de los lugares donde también asesinan a las mujeres. O no debo abrir la puerta de mi casa cuando yo viví una situación de violencia que he resuelto con una separación. Tendría que decirle, bueno, veámonos en un tercer lugar o con otras personas. Entonces, hay ciertas circunstancias que tienen que ver con el aprendizaje de las propias mujeres a protegerse, la propia familia también a reportar los hechos, porque muchos de los hechos de feminicidio no fueron reportados. Hay algunos que sí, pero no, la mayor parte no. Entonces no se denuncian los hechos, y aquí hay que recordar que la denuncia no solamente es una responsabilidad de la propia víctima, que a veces está atrapada en una serie de dilemas, también los terceros que son cercanos a las víctimas, como la familia, los vecinos y todos, deben reportar estos hechos. Entonces la obligación de protección nos corresponde a todos, ¿no? En términos muy prácticos, justamente eso, ministra, ¿no? Si yo soy consciente de actos de violencia contra un familiar, una amiga quizá, ¿qué es lo que debería hacer? ¿Dónde debo acudir? ¿Dónde debo llamar? ¿Y cuáles son, digamos, los procesos que se activan a partir de esa denuncia? ¿Cuánto demora? Ya, ahí va dependiendo del nivel de riesgo. O sea, si hay, por ejemplo, una violencia inminente, o yo estoy viendo violencia en ese momento, allí se llama a la línea 100 o a las líneas de la policía, para que acudan directamente al lugar. La línea 100, que es el teléfono gratuito que tiene el Ministerio de la Mujer y que tiene cobertura nacional y a la cual se puede llamar incluso cuando uno tiene la línea cortada, ¿no? O sea, es a cualquier hora del día, porque son servicios de 7x24 y es un servicio nacional. La línea 100, al recibir que hay una situación de esa naturaleza, activa el trabajo con la policía y con la fiscalía, ¿no? Porque en muchos casos se ve que el hecho está sucediendo en ese momento, y entonces el procedimiento judicial, incluso que se inicia desde la fiscalía, cuando ha sido un hecho inminente, es mucho más corto y puede haber una sanción inmediata, incluso detención del agresor, etcétera. Entonces, cualquier persona puede denunciar los hechos, no se requiere ni tener el DNI a la mano, incluso no hay requisito de edad. Es decir, un niño, niña o adolescente que puede estar viendo una situación de violencia hacia sus padres, si no que fuera, también puede llamar e informar y reportar los hechos, ¿ya? Entonces, ahora, lo que se activa es un mecanismo de protección inmediata. Ahora, independientemente de que la víctima quiera o no quiera denunciar, porque ese es otro problema que nosotros a veces identificamos, que la víctima, cuando uno llega, reporta los hechos, dice, no, en realidad estábamos discutiendo una cosa entre los dos, no quiere denunciar.
pero el sistema de protección se activa igual, porque la protección es no solamente para la víctima porque es víctima, sino también nosotros como sociedad nos protegemos de ese tipo de hechos. Entonces sí es importante que cualquier persona pueda reportar los hechos. A veces tienen temor porque piensan que van a ser citadas o lo que fuera. Bueno, si llaman a la niña, si llaman a la fiscalía, no las van a citar, porque allí lo que van a hacer es comprobar que el hecho está ocurriendo y activar los mecanismos de protección. Incluso a veces la mujer no quiere denunciar, pero hay niños. Y recordemos que los niños son víctimas ahora, consideradas víctimas directas de la violencia, cuando están expectando los hechos, porque el riesgo de que ellos vivan y repitan esta actitud a futuro es de 10 veces más. Entonces, la protección también se activa para los niños, niñas y adolescentes. Nosotros tenemos equipos de la Unidad de Protección Especial para niños, niñas y adolescentes que también van a los lugares, porque hay riesgo de desprotección familiar o desprotección derivada de la violencia y hay necesidad de atenderlos de modo especializado también a ellos. Sí, ministra, una última consulta, pero ¿qué tan eficaces han sido estos protocolos, estos mecanismos? Porque según usted misma nos decía, el número de casos de feminicidio mantiene su regularidad en los últimos años. ¿No será necesario replantearlos? Los mecanismos, me refiero. Sí. Bueno, los mecanismos, lo que tenemos es un protocolo de actuación conjunta para enfrentar la tentativa de feminicidio y el feminicidio. Los espacios son liderados dentro del Sistema Nacional de Prevención y Atención por los gobiernos locales, ya sean provinciales o distritales, o por los gobiernos regionales. El Ministerio lidera solamente el Sistema Nacional y en general todo lo que es la actuación del Ejecutivo. Y usted tiene razón, hay requerimiento y necesidad de fortalecer el rol que juegan estos espacios en la parte de prevención y atención. Entonces, hemos encontrado nosotros gobiernos regionales y locales que son muy activos y que desarrollan una labor impresionante. Sin embargo, hay otros que nunca han citado, por ejemplo, a las reuniones que tiene esta instancia. Yo puedo dar buenos ejemplos. Yo he estado anteayer nomás en Mazán, en Iquitos, y allí el alcalde lidera esta mesa multisectorial. Han desarrollado protocolos, procesos, con atención, incluso con apoyo comunitario de las defensoras comunitarias. O en otros lugares, como en Tacna, donde el gobernador regional nos llamó para instalar en conjunto, así como en el Callao, instalar en conjunto hogares de refugio temporal. Y yo estoy viajando hoy para ir, esta mañana en Puno, firmando también un convenio con la Municipalidad Provincial de Puno para el funcionamiento de un hogar de refugio temporal. Entonces, no sucede en todas partes a pesar de que es una obligación nacional. Entonces, yo sí creo que en efecto hay que fortalecer el funcionamiento de estas instancias y mecanismos que son los que están más cercanos a la población y que pueden permitir, digamos, una intervención también preventiva, ministra, y también de atención más inmediata. Muchísimas gracias, la ministra de la Mujer, Silvia Lolli. Son las 9:48, Carlos, hacemos una pausa, venimos con lo último de Ampliación de Noticias. Un día como hoy llega gracias a Universidad Continental, cuarta universidad privada del país en el indicador de investigación del CIMAGO Institutions Ranking 2021. Un día como hoy, 4 de julio, en 1776, es adoptada en Filadelfia la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América. El documento fue promovido por el Segundo Congreso Continental, que agrupaba a 13 colonias británicas de Norteamérica, y fue escrito por Thomas Jefferson con ayuda de Benjamin Franklin y John Adams. Tras la declaración, se desarrollan una serie de conflictos bélicos en los que, con el apoyo de Francia y España y bajo la conducción del comandante del Ejército Continental, George Washington, los estadounidenses logran su reconocimiento definitivo como nación independiente en 1783. Un siglo y medio más tarde, un día como hoy, en 1934, fallece la connotada física y química Marie Curie. Polaca de nacimiento, viaja a Francia para continuar sus estudios, donde conoce a su esposo Pierre Curie. En 1903, la pareja recibe el Premio Nobel de Física por el descubrimiento de la radioactividad. 3 años después, la trágica muerte de Pierre lleva a Marie a asumir el cargo de su esposo
como profesora de Física General en la Facultad de Ciencias de la Sorbona de París, siendo la primera mujer en ocupar esa posición. Su carrera es nuevamente reconocida en 1911, cuando recibe el Nobel de Química por sus estudios sobre cómo aislar el radio metálico, convirtiéndose en la primera persona en el mundo en recibir 2 veces este galardón. Esto sucedió un 4 de julio, un día como hoy. Un día como hoy llegó gracias a Universidad Continental, 4ª universidad privada del país en el indicador de investigación del CIMAGO Institutions Ranking 2021. La Organización Mundial de la Salud define la salud como el estado de completo bienestar a nivel físico, mental y social. ¿Cómo mantener nuestra salud integral? A nivel físico, hay que desarrollar hábitos saludables, una alimentación balanceada, adecuado descanso y sueño, realizar actividad física y evitar hábitos nocivos. A nivel mental, aprender a regular nuestras emociones, el poder desarrollar nuestras potencialidades, analizar nuestros pensamientos y encontrar soluciones frente a los problemas. A nivel social, no descuides tus vínculos, cultiva tus amistades y el contacto con tus seres queridos. Si sientes que no logras estar bien en ninguna de las áreas mencionadas, busca ayuda. Los profesionales de la salud estamos para apoyarte. Nueve de la mañana con 51 minutos. Estamos de regreso con ampliación de noticias aquí en RPP, La Voz del Perú. Los acompañan a esta hora Omar Mariluz y Carlos González. Omar, este martes 6 de julio se celebra el Día del Maestro y precisamente esa fecha se va a iniciar el proceso de vacunación contra la COVID-19 para los docentes de zonas rurales, ¿no? Esto ha sido confirmado incluso por el mismo ministro de Salud, ¿no? Y en este marco, en medio de la crisis sanitaria, en un año escolar atípico con clases remotas, resulta también imprescindible y necesario analizar cuáles son los retos que tenemos en el país en relación a materia educativa. Sobre este tema vamos a conversar con Elí Ocaña, decano nacional del Colegio de Profesores del Perú. Profesor Ocaña, muy buenos días, bienvenido a RPP. Muchas gracias, muy buenos días, Omar. Gracias, Carlos, por esta entrevista. Efectivamente, el día martes es el Día del Maestro y hay que darle buenas noticias a los educadores del Perú. En principio, profesor Ocaña, ¿cuál ha sido el impacto que ha tenido este año escolar con clases remotas en la educación peruana, en el sistema educativo peruano? ¿Cómo evalúan ustedes este impacto? ¿Cuánto ha afectado al sistema educativo esta pandemia del nuevo coronavirus que todavía estamos afrontando? En principio ha sido una situación bastante difícil que han enfrentado los educadores del Perú y también los educandos. Obviamente los resultados no son los más esperanzadores. Efectivamente, frente a la carencia de conectividad en materiales tecnológicas para que los estudiantes puedan conectarse, además también no tener los recursos disponibles para poder resolver todos estos problemas, ha hecho que muchas familias del Perú sean desatendidas en términos de calidad educativa. Pero los docentes también han hecho un esfuerzo de poder actualizarse, de poder promover una serie de actividades alternativos a lo que oficialmente se envía a través del Ministerio de Educación, a través de 3 plataformas, ¿no? A través de la televisión, de la radio y también de la web. Actualmente podemos decir que hay un esfuerzo importantísimo, no lo suficiente. Justamente por eso hay una necesidad de retornar en zonas donde no hay efectivamente conectividad, la necesidad de retornar a la semipresencialidad o presencialidad. Profesor Ocaña, ¿y tienen mapeado de cuántos profesores estamos hablando en zonas rurales que serían vacunados en esta primera etapa, entendemos? Según las estadísticas, tenemos un promedio de 98.000 docentes de las zonas rurales y más el personal administrativo, el personal de guardianía, estaríamos llegando a un promedio de 105.000 docentes a nivel nacional. Obviamente son las zonas que están más alejadas de las grandes ciudades, de los hospitales, y eso requiere un programa especial para dedicar esta actividad de vacunación. Además, también los equipos tendrían que desplazarse hasta los lugares donde están radicando los docentes.
Según algunas estadísticas, se dice que un promedio del 40% de docentes de las zonas rurales radican en la misma zona, pero el 60% estaría radicando en las ciudades y otros lugares. De tal manera que concebimos que a la fecha, los docentes de zonas rurales que están radicando en las ciudades, como ya se está vacunando a los mayores de 50 años, ya deben estar vacunándose un porcentaje por lo menos siquiera 10, 20%. Pero esa estadística no lo manejamos nosotros, sino lo maneja el MINSA. Y el MINSA mismo no informa por segmentación, por grupos profesionales, ¿no? Y entonces es una esperanza que el día 6 de julio se inicie con la vacunación. Era algo que habíamos pedido desde el mes de marzo, a fin de ir resolviendo el tema de la salud, garantizar la salud de los docentes, porque a la fecha han fallecido más de 2.000 docentes a nivel nacional y eso es terrible realmente, ¿no? Y para el inicio de la vacunación de este 6 de julio, el Ministerio de Salud ha coordinado con el Colegio de Profesores del Perú. ¿Hay comunicación al respecto? Bueno, el trabajo que ellos desarrollan es básicamente de programar las actividades, comunicar de manera pública. En algunas regiones como Arequipa, por ejemplo, han estado coordinando con el Colegio de Profesores, igualmente también en la zona de la Amazonía, pero tengo entendido que eso pasa más por la misma organización de la misma comisión, ¿no? Nosotros como Colegio de Profesores sí tenemos una vocería, hacemos público nuestras opiniones, nuestros requerimientos, en el sentido de garantizar la seguridad, la tranquilidad de los docentes y que cuando retornen a la presencialidad no tengan los problemas de contagio, no pongan en riesgo situación de vida de él, de los estudiantes y también de los padres de familia. Ahora, decano Ocaña, ¿qué expectativas hay desde el colegio de docentes, de profesores, para el nuevo gobierno, ¿no? No solo se está, falta que haya una declaración oficial del Jurado Nacional de Elecciones, pero es bastante probable que Pedro Castillo, el profesor Pedro Castillo, asuma el gobierno, y no solo eso, sino que en el Congreso de la República va a haber docentes, va a haber profesores que han llegado a ser congresistas electos. ¿Qué expectativa tienen ustedes, dado que hay una representación importante a nivel político? Sí, a nivel de la historia de la República es la primera vez que un docente de escuela estaría llegando a asumir esta primera magistratura, del cual saludamos, reconocemos y valoramos. Pero más allá de eso, también esto es hacer la gestión en la gran política, donde la arena política nacional siempre está movediza y está condicionada a muchos temas, como en esta ocasión, por ejemplo, por situaciones ajenas a las reglas electorales. Lamentablemente hasta la fecha estamos sin la proclamación correspondiente. Yo creo que tenemos que respetar el voto de la población, de los ciudadanos más alejados del Perú. No podemos en un proceso electoral como esto tratar de desconocer los resultados electorales, las mesas de votación, muchas veces miembros de mesa que firman 1 o 2 veces al año, ¿no? Porque no están vinculados a la administración pública, son campesinos o jóvenes que están en otras actividades. Por tanto, yo creo que es momento que el Jurado Nacional de Elecciones proclame ya al ganador Pedro Castillo como profesor y evidente ganador por porcentajes al menos de 40.000 o 50.000 votos. Es una representación que el Perú requiere y sobre todo las zonas más angustiadas y abandonadas, porque eso es lo que ha expresado el voto actualmente. Y en cuanto a nuestras expectativas en educación, necesitamos mayor inversión en educación. Efectivamente, que se implemente el 6% del PBI, que ya está aprobado constitucionalmente, se garantice la mejora de la infraestructura educativa, se garantice elementos de bioseguridad para todas las escuelas, porque hasta la fecha el Ministerio de Educación solo ha garantizado para los que ya han retornado a la presencialidad, pero no está así para un porcentaje del 70-80% de escuelas si retornaran a la presencialidad. Sí, justo sobre eso, el profesor Ocaña quería consultarle. La idea de la vacunación es precisamente que se regrese a las clases semipresenciales, pero las condiciones de la infraestructura educativa son las más adecuadas. ¿Cuál es el mapeo que tienen ustedes? Según el mapeo que tenemos nosotros, requerimos más de 100.000 millones de soles para poder resolver la problemática de infraestructura educativa. Según las mismas estadísticas del Ministerio de Educación, el 45% de infraestructura educativa requiere algún tipo de intervención y otros inclusive remoción. Por otro lado, solo el 38% de instituciones educativas cuentan con agua, luz y desagüe de calidad. Lo demás sencillamente es la conexión por fuentes por tuberías o por otros medios que no garantizan. Y en cuanto a conectividad, por ejemplo, que debe ser parte también del servicio educativo, solo un 30% de la población tiene acceso a Internet. Las instituciones educativas más alejadas no lo cuentan. Y en este tema, el Colegio de Profesores del Perú ha presentado una propuesta de